IMH Formación. Bueno, empezamos. Hoy vamos a adentrarlos en un análisis fascinante sobre cómo funciona nuestra cabeza, nuestra psicología, justo después de una ruptura sentimental. Es que cuando una relación se acaba, la mente humana pasa por un proceso de pérdida que es un auténtico rompecabezas. Y a menudo, bastante devastador. No hablamos solo de tener el corazón roto en plan poético. Hablamos de que el cerebro sufre un cortocircuito brutal en su forma de procesar el día a día. Así que vamos a desgranar paso a paso cómo la mente intenta sobrevivir a esta pérdida. Y ojo a esto, cómo esas mismas tácticas de supervivencia acaban convirtiéndose en trampas totalmente invisibles que solo alargan el sufrimiento. A ver, entremos en materia con esos síntomas que casi todo el mundo sufre después de una ruptura. Ya sabemos cuáles son. Esa ansiedad horrible cuando el móvil nos suena, esa obsesión por mirar la pantalla cada 5 minutos o pasarse horas, literalmente horas, montándose películas en la cabeza con conversaciones que nunca van a pasar. Incluso, de repente, la mente se satura recordando solo lo maravillosamente bien que se estaba, ignorando por completo el sufrimiento evidente. Ante toda esta avalancha, la pregunta del millón que surge de inmediato es: ¿qué significa todo esto realmente? O sea, ¿este nivel de angustia es la prueba definitiva de que el amor sigue intacto? Y claro, esa pregunta nos lleva de cabeza a una de las conclusiones más engañosas que fabrica nuestra mente casi en automático tras una separación. Aparece este pensamiento demoledor: si me afecta tanto, pues será porque era la persona correcta, ¿no? Es que el cerebro asocia directamente y de forma casi matemática que la intensidad del sufrimiento actual equivale al inmenso valor de la relación perdida. Este es precisamente el gran mito que vamos a desmontar en este análisis. Porque aunque en medio del dolor parezca la deducción más lógica del mundo, en realidad es una trampa cognitiva gigantesca. Y esto nos lleva a la primera gran clave de nuestro análisis: el mito del amor. Para poder entender qué nos está pasando por la cabeza, necesitamos empezar por separar la emoción pura y dura de la verdadera realidad psicológica. Y es que la realidad emocional es muchísimo más compleja que simplemente echar de menos a alguien. O sea, ese dolor punzante y constante no significa por fuerza que hayamos perdido a nuestra pareja perfecta ni que nuestro destino se haya arruinado. Que va. En realidad, todo ese malestar es como una luz de alarma que señala una alteración emocional mucho más profunda. Muchas veces el dolor no viene de echar en falta a esa persona en concreto, sino de que ha colapsado de golpe algo enorme y súper silencioso en nuestra vida cotidiana. Para entender este colapso, tenemos que cambiar por completo la perspectiva. Pasamos de enfocarnos en la persona que se ha ido a examinar la estructura emocional perdida. Vamos a ver en qué consiste esta arquitectura invisible. Aquí está el meollo del asunto: las pérdidas invisibles. Cuando lo dejamos con alguien, la mente no solo echa en falta a un individuo, en absoluto, echa de menos todo un pack de cosas que venían entrelazadas con esa relación. Hablamos de la costumbre de tener un mensaje de buenos días, hablamos de tener la rutina de los fines de semana organizada, de esa sensación constante de compañía que mágicamente silencia el ruido de la soledad. También perdemos la validación diaria, esa sensación tan increíble de saber que le importamos a alguien, e incluso una gran parte de nuestra identidad, de cómo nos definíamos estando en pareja, y de golpe y porrazo, todo eso desaparece. Todo esto es lo que conforma nuestra estructura emocional diaria. Es literalmente el marco reconfortante que organiza nuestra mente y nos da seguridad. Por eso hay rupturas que nos dejan con una sensación de desolación tan extraña. No solo que se vaya alguien, es que nos han quitado la estantería donde apoyábamos nuestra rutina y nuestra estabilidad. Quien pasa por esto siente que ha perdido su andamiaje emocional, lo que genera una desorientación profunda, un vacío inmenso que, claro, es dificilísimo de gestionar. Y aquí es donde entramos en terreno peligroso: la trampa del cerebro. Porque, seamos sinceros, la mente humana detesta profundamente el vacío y la incertidumbre. Y cuando esta estructura colapsa, el cerebro entra en pánico total. El mecanismo es casi de manual. Primero aparece un impulso incontrolable. La mente necesita reducir esa sensación de vacío ya. Y ahí vamos a cotillar sus redes sociales, a leer mensajes antiguos en el móvil de hace meses o a imaginar que de repente nos escriben. Pero cuidado, porque aquí está la verdadera trampa. Todo esto nos mete de cabeza en un bucle totalmente tóxico. Cuanto más intentamos calmar la ansiedad buscando señales externas o revisando el móvil, más nos hundimos en ese agujero y más se encierra la mente en la obsesión. Hay que grabar esto a fuego. El alivio que se siente al revisar un mensaje antiguo dura literalmente un par de segundos. Nada más. Estos arrebatos compulsivos no aparecen porque haya un deseo real de volver a la relación. Para nada. Son simplemente el cerebro buscando un parche temporal para reducir la incertidumbre del momento. El problema fundamental: que esa pequeña inyección de dopamina desaparece al instante. Y lo que nos queda después es un mono peor, una mayor dependencia.
En definitiva, estas conductas no son señales de amor eterno, son intentos desesperados de nuestro cerebro por huir del dolor presente. Pero es que la cosa no acaba ahí. El cerebro tiene otra herramienta que lo complica todo muchísimo más. Entramos en la fase de el filtro de la nostalgia, un sesgo cognitivo brutal que hace que nuestra propia memoria nos boicotee. Es alucinante ver cómo la memoria hace de las suyas. Tras la ruptura, el cerebro pone en marcha el piloto automático y empieza a destacar primero solo lo bonito, creando una memoria idealizada. Es como si el dolor actual actuara como un filtro, dejando en segundo plano, en la realidad olvidada, todas esas broncas continuas, las inseguridades profundas o las dinámicas tóxicas que realmente hacían tanto daño. El desgaste del día a día desaparece por arte de magia de nuestros recuerdos, dejándonos con una película distorsionada, una versión irreal de lo que de verdad fue el pasado. Y claro, es exactamente este filtro distorsionado el que empuja a la mente a lanzarnos la gran pregunta trampa: ¿y si estoy perdiendo el amor de mi vida? Es muy fuerte como el filtro de la nostalgia engaña, provocando una sensación de pérdida absolutamente catastrófica. Bajo los efectos de estos recuerdos embellecidos, la mente asume, equivocadamente, que ha dejado escapar algo perfecto y fundamental, y eso genera un sufrimiento bestial, pero guiado por una realidad que, siendo totalmente honestos, nunca existió tal y como la recordamos ahora. Llegados a este punto, la clave es cómo salimos de este laberinto mental. Entramos en la fase de recuperar la claridad. Toca dejar atrás el ruido de las trampas del cerebro y hacer ese replanteamiento cognitivo necesario para empezar a sanar. Este es el momento donde todo hace clic. Entender esta diferencia lo cambia absolutamente todo. No es para nada lo mismo echar de menos a una persona concreta con nombre, apellidos, defectos y virtudes que simplemente añorar la sensación de no estar solo. A menudo, lo que nos arranca las lágrimas es extrañar la comodidad de una rutina establecida y la seguridad de aquella compañía emocional. Saber diferenciar a la persona en sí misma del rol emocional que cumplía en nuestro día a día es un descubrimiento que te cambia la perspectiva por completo. Entonces, pelearnos constantemente con lo que sentimos no sirve de nada. Intentar bloquear emociones o exigirnos a nosotros mismos estar genial y pasar páginas rapidísimo es agotador y contraproducente. El primer gran paso no es dejar de sentir de golpe, sino comprender con exactitud qué es eso que estamos echando de menos. Entender la naturaleza exacta de nuestra pérdida es infinitamente más eficaz que simplemente obligar al cerebro a olvidar a la fuerza. Si nos fijamos bien en lo que se consigue con este cambio de perspectiva, los beneficios son espectaculares. Primero, dejamos de interpretar automáticamente cada pensamiento doloroso como una señal mística de que hay que volver. Segundo, al verle los hilos a la trampa del cerebro, por fin podemos romper ese impulso incontrolable de mirar hacia el pasado o revisar el móvil. Y tercero, este proceso, pasito a pasito, nos va despejando el camino para recuperar una claridad emocional que esta vez sí es real y muy duradera. Y para cerrar este análisis, nos quedamos con una reflexión profunda que invita a darle unas cuantas vueltas. Cuando una relación se acaba, ¿a quién o a qué estamos llorando realmente? Poder separar a la persona perdida de la estructura emocional que se ha derrumbado marca el inicio real de la recuperación. Entender cómo el cerebro busca consuelo rápido, cómo la nostalgia nos hace trampas y qué vacíos intentamos tapar desesperadamente es lo que nos devuelve el poder mental. Porque al final del día, tener la mente totalmente clara sobre lo que de verdad hemos perdido es el paso definitivo para poder avanzar. Bueno, si estás atravesando una ruptura y sientes que tu cabeza no para, he preparado una guía gratuita que puede ayudarte a entender mejor lo que te ocurre y empezar a recuperar algo de calma. Te la dejo en el enlace de la descripción de este vídeo. IMH Formación.